sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión, en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera que se escribió de las conocidas como mayores, juntamente con Segunda Corintios y Romanos. Una epístola que se escribió aproximadamente en el año 55 después de Cristo, desde Éfeso, en el tercer viaje misionero del apóstol, a una iglesia que se fundó en aproximadamente unos 4 o 5 años antes, en el segundo viaje misionero del apóstol. Bueno, estamos haciendo un estudio expositivo ordenado, tratando de tener una correcta exégesis de los términos, de la gramática, introduciéndonos, por supuesto, a la propia historia, a la cultura, a los asuntos que también nos explican muchas cosas y nos ayudan para poder comprender el texto cuando nos damos cuenta de la época, del tiempo y, por supuesto, ¿no? de todo lo que rodeaba al apóstol cuando escribió esta carta. Hemos avanzado a través del capítulo 1 y hemos llegado al versículo 19 y nos hemos quedado en el verso 18, que ha sido un versículo que ha sido objeto de mucha atención por nuestra parte por todo lo que nos enseña y porque ya nos encontramos, como hemos dicho en anteriores programas, cuando ya el apóstol hace una variación, parece en la línea de pensamiento que él trae, y ya deja por un momento al lado los asuntos de las divisiones y las contiendas, donde nos habla un poquitín acerca de los hermanos que él había ahí bautizado, y él concluye que en el verso 17, porque Cristo no le envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para no hacer vana la cruz de Cristo, como decíamos, para no vaciarla de su poder, como nos dicen otras traducciones. Entonces ya aquí el apóstol en el verso 18 ya se centra en lo que le va a ocupar el resto del capítulo 1 y también el capítulo 2, para después en el capítulo 3 retomar de nuevo el asunto de las divisiones y de las conductas carnales de estos creyentes de Corinto. Como siempre decimos, no todos, por supuesto, pero sí un gran número de ellos que más que agradecer la gracia que les había sido dada, el testimonio acerca de Cristo que había sido confirmado, toda la bendición que el Padre les había dado en Cristo Jesús, no les faltaba ningún don. Realmente en todo habían sido enriquecidos, tanto en las necesidades materiales como, por supuesto, en palabra y en toda ciencia. Es
Es en esta epístola donde claramente se nos enseña mucho acerca de los dones en el capítulo 12, y también sabemos que la propia idea de la práctica y de la experiencia en los dones de estos creyentes era más un motivo de orgullo comparativo que no un motivo de servicio en el cuerpo en una manera humilde. Por lo tanto, él después va a retomar de nuevo lo que ya los versículos del 10 al 12 le ocupan, pero ahora él va a sentarse sobre esa sabiduría de Dios expresada, evidentemente, en la cruz de Jesucristo. Como hemos dicho, esa sabiduría que para los judíos era un tropezadero y que para los gentiles era una necedad, una locura. Esa sabiduría expresada por la cual alguien, dando su vida en la cruz del Calvario, mostraba la sabiduría más perfecta, mostraba la fortaleza más perfecta, aún en ese versículo 25 donde dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, en ese claro contraste que nos muestra en el impacto social, cultural, que la cruz de Jesucristo tenía en la época en la que Pablo escribió. Para los romanos, para los griegos, o sea, para el mundo grecorromano, era una señal de debilidad, era una señal de miseria, era imposible que una sabiduría salvífica, el poder expresado, la victoria expresada podía ser en una manera tan humilde, y como hemos enseñado, el término griego tapinos frosine, o sea, ese pensamiento bajo de nosotros mismos, era algo totalmente inaceptado en la cultura grecorromana, ya que en la medida en la que un hombre era grande y era orgulloso, pues era alabado en la sociedad. Y para los propios judíos era un tropiezo, o sea, era una vergüenza en el propio sentido de que en su propia ley estaba escrito: maldito el que cuelga de un madero, como bien nos enseña el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. Esto era claro cuando podemos realmente nutrirnos de los diferentes paralelismos para dar sentido a la palabra que estamos enseñando, pues todo cobra y toma mucho más sentido espiritual y nos enseña pues todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Como hemos dicho, la propia ley de Moisés en Deuteronomio 27-26 citaba lo que Pablo nos cita en Gálatas 3:10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces, ahora vamos un poquitín más adelante y dice: Cristo nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición, versículo 13, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. Y esta cita la tenemos en Deuteronomio 21-23. Por lo tanto, la propia relación para el judío entre la ley y lo que ahí estaba sucediendo en la cruz era un auténtico tropezadero, era una vergüenza. Pero bueno, ahora Pablo, en ese claro contraste que nos está enseñando entre esa locura que es ese mensaje de la cruz, que es la manera, la forma en la que él va a desechar la sabiduría humana, en la que Dios va a destruirla, en ese argumento donde claramente Dios ha juzgado al mundo, donde realmente Dios ha triunfado sobre el pecado, ha triunfado sobre la maldad, ha triunfado sobre Satanás. Y todos los hombres entonces ya están medidos en base a su relación con este hecho. Esto también nos lo enseña Pablo cuando Lucas, en el libro de los Hechos, en el verso 17, cuando él estaba en Atenas, nos dice ahí, en el verso 31, después de la comisión de arrepentimiento que el Evangelio manifiesta, entonces dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó
o sea, a quien señaló, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Por lo tanto, la muerte y la resurrección, aunque hemos dicho que en este contexto que estamos estudiando se enfatiza mucho más la muerte, la cruz, pero siempre unida e inseparable de la resurrección. Por lo tanto, este hecho da a los hombres una posición, una condición. El mundo está ante la cruz, nosotros estamos ante la cruz, los hombres están ante la cruz, y aquí están los que se salvan y aquí están los que se pierden. Por lo tanto, en este argumento ya Pablo ha pasado, ¿no?, de decir que ya no se trata de judíos o de gentiles, sino que realmente lo que estamos tratando aquí es con los que se salvan y con los que se pierden. Para Pablo únicamente hay dos tipos de personas en este mundo: aquellos que se están salvando o aquellos que se están perdiendo en virtud de su relación, de su aceptación o su rechazo del mensaje de la cruz. Por lo tanto, lo que nosotros hoy pensamos es muy importante. Querido oyente, si usted está en Cristo Jesús, debe de sentirse muy bienaventurado. Nunca olvide que ha sido la gracia de Dios la que le salvó. Nunca olvide que la fe que Dios ha depositado en su corazón es una fe que vive en usted en virtud de la propia respuesta que usted ha tenido a esta gracia. Siempre digo que la fe es un don de Dios, pero que esa fe, si el hombre no responde, esa fe no se establece en el corazón, y por lo tanto esa fe lo que manifiesta es una pasión, es una relación con la cruz, es una comprensión. Evidentemente es cómo definimos esa cruz. Esa fe es la que determina en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia actitud de vida, como hablaremos un poquitín más adelante, que realmente la salvación que hemos experimentado es la salvación bíblica. Por lo tanto, es muy bueno saber estas cosas. Y si usted me está escuchando y no tiene todavía a Jesucristo en su corazón, yo quiero decirle en esta mañana que esta gracia es también para usted, que usted no se quede en ese grupo de personas que contemplan la cruz como una vergüenza o como una locura o una necedad, sino que sencillamente sea de ese grupo de personas que alcanzados por esa locura de la predicación, que va perfectamente unido a lo que aquí se nos está enseñando, que realmente usted no está buscando en este mundo formas de vida definitivas. Aquí, en este mundo, lo único que tenemos permanente y definitivo es Dios. Todo lo demás es creado y todo lo demás es temporal, y por lo tanto trate de pensar en su vida, en su alma, la cual es eterna, y en esta vida temporal recuerde que usted va a tener una existencia eterna cuando termine sus días. Y esa existencia eterna es el lugar de reposo o de tormento, es el lugar de descanso o de agonía, es el lugar de bendición o sencillamente de lamentos. Va a depender de su respuesta a la cruz. Por lo tanto, es ahora cuando el apóstol está diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hemos citado la Biblia de las Américas, donde dicen, es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. La nueva versión internacional habla de esa locura nos dice para los que se salvan, es decir, para nosotros. Este mensaje es el poder de Dios. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, nueva traducción viviente, sabemos que es el poder mismo de Dios. Bueno, hemos visto en el último programa el asunto de aquellos que se pierden. Hemos podido comprobar los tiempos verbales que aquí se nos están presentando, y hemos enseñado que se trata el primero es un presente participio medio y el segundo es un presente participio pasivo. Y como hemos enseñado claramente en el asunto de perderse, estábamos diciendo que es un resultado
que es por la propia conducta, o sea, que esa propia acción del sujeto que se está perdiendo está recayendo en relación o en virtud de la responsabilidad de lo que él está decidiendo. Por lo tanto, además de la soberanía de Dios, además de que aquellos que se pierden son recipientes, evidentemente, de todo lo que consecuentemente es perderse, también nos está enseñando que tiene y guarda una relación con la propia decisión del ser humano. Y como hemos dicho, no estamos hablando aquí de un desaparecer, de una destrucción que termina sin ningún tipo de conciencia. Todo lo contrario. Hemos enseñado claramente que tanto el cielo como el infierno, tanto los dos destinos en la Biblia se nos presentan con los mismos términos. Por lo tanto, la existencia del hombre es por la eternidad, pero es por la eternidad en una condición de salvo o de perdido. Y en este tiempo, en el que ahora mismo estamos hablando las palabras de Pablo, como Pablo las habló a sus contemporáneos, estos que se perdían, evidentemente, son aquellos que estaban en camino de perderse, si no variaban su pensamiento en cuanto a la cruz. Y los que se salvan, evidentemente, eran los que habían sido salvados por la cruz, pero que, por supuesto, estaban en camino también de salvarse. Por lo tanto, aquí tenemos unos tiempos verbales fundamentales. Aquí la gramática es fundamental. Entonces, para el programa de hoy sí me gustaría hablar un poquitín, evidentemente, de ese segundo verbo, que es el que a nosotros, en este caso, nos interesa mucho, porque nosotros ya no somos los que se pierden, porque claramente el apóstol está hablándonos en la primera persona del plural y por lo tanto estamos experimentando el poder de Dios en nuestra vida temporal, en nuestra naturaleza humana. Nosotros tenemos la vida de Dios interiormente. Podemos pasar por las enfermedades, las tribulaciones, las dificultades. ¿Por qué? Porque somos salvos, porque estamos siendo salvos y por supuesto porque seremos salvos. Entonces cuando llegamos aquí, me gustaría pararme por un momento en estos tiempos verbales y hablar un poquito de lo que aquí se nos enseña por salvarnos, o sea, esa expresión a los que se salvan. Bueno, lo primero que tendríamos que considerar es que el término salvación en el Nuevo Testamento se nos presenta en diferentes tiempos verbales. Se nos presenta en el tiempo aoristo griego, se nos presenta en el tiempo presente, se nos presenta también en un tiempo perfecto relacionado con el presente y también se nos presenta en un tiempo futuro. A veces hay un peligro cuando uno descuida todos estos argumentos y todo el beneficio explicativo que ellos tienen en nuestra propia experiencia. A veces los creyentes sencillamente concluyen en que un día han aceptado a Cristo sin más y que realmente eso ya es todo el argumento de su salvación. Siguen viviendo como vivían antes, siguen manteniendo una relación con el mundo como vivían antes, siguen identificándose como aquellos que para quienes la salvación, la palabra de la cruz es una locura. O sea, no han sido cambiados ni dan evidencias de una fe cristiana. Por lo tanto, esto es un gran error de muchos hombres. Entonces debemos de cuidarnos de esa experiencia o creencia cómoda o fácil y que en un acto de creer simple ya todo está concluido. Claro, la salvación es por gracia y se fundamenta sobre un acto de creer. La fe es el don de Dios que nos permite creer en el mensaje que Dios nos está dando en cuanto a la salvación. Pero debemos de tener cuidado con una idea perfeccionista que realmente únicamente tiene un resultado final, donde la propia vida no tiene en ningún momento matices, ni expresiones, ni realidades que tengan que ver con la fe.
Esto debe de llevarnos a considerar seriamente si nosotros somos hombres o mujeres que hemos nacido de nuevo. Muchas personas realmente reducen la salvación a ese momento, donde un día sencillamente hicieron una oración, pero no han hecho más caso a Dios, no viven de cara a Dios, no tienen una relación con la Biblia, no saben mucho de lo que dice la Biblia, no tienen comunión en la iglesia. Por lo tanto, esto es una salvación extraña, porque el propio Jesucristo siempre relacionó la salvación, evidentemente, con un camino, con un discipulado, con un servicio y con un testimonio en este mundo. Entonces, cuando nosotros podemos pensar que este tipo de salvación únicamente descansa sobre una voluntad inicial por nuestra parte, con una respuesta a esa gracia, a esa oferta gratuita de Dios, y que realmente después no se manifiesta en una vida semejante a la propia vida de Jesucristo, como bien nos enseña Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que le conoce tiene que andar como él anduvo. Eso es lo que realmente tiene que diferenciar al cristiano en este mundo, al verdadero creyente, aquel que se está salvando, aquel que su camino es el de la salvación, aquel que ha aceptado en un tiempo pasado el mensaje de Jesús, aquel que está viviendo en un tiempo presente y aquel que tiene una esperanza en la propia inmediatez del futuro. Entonces, esto no solamente es, como digo, la decisión de un día, sino que es recibir ese mensaje, es vivir imitando la vida de nuestro Salvador. Por lo tanto, la salvación no es únicamente un producto, un resultado. A veces las personas es como una póliza de seguro, es un cheque en blanco para vivir como queramos, que en el fin iremos al cielo. No, es una creciente y verdadera, santa relación personal con Jesucristo. Y eso es lo que les decía el propio Jesús cuando comisionó a los discípulos, como nos enseña Mateo en el capítulo 28, entre los versículos 19 y 20, donde dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, aquí podemos ver que Cristo les está hablando del mensaje de salvación, les está mandando predicar el Evangelio. Esto sabemos que se cumplió. Este momento Él se encontró en Galilea, resucitado con ellos. Y sabemos que posteriormente, cuando Él ya fue alzado de sus ojos, como nos enseña Lucas en el primer capítulo de Hechos, un poquito más adelante llegamos al capítulo 2, y ahí vemos cómo el Evangelio se empieza a predicar, cómo esos 120 que están en el aposento alto son embestidos, son llenos, son bautizados con el Espíritu Santo y empiezan a predicar el Evangelio de Jesucristo con poder. Y en este propósito que Jesús les está enseñando es el mundo entero, todas las naciones. Esto es muy bonito, ya que aún para el pensamiento de los apóstoles, los gentiles eran hombres excluidos de la gracia de Dios. Y sabemos perfectamente que aún antes del comienzo del primer viaje misionero del apóstol Pablo, que comienza en Hechos 13, sabemos que el encuentro de Pablo con Jesucristo en el camino a Damasco es en el capítulo 9. Sabemos todavía que Bernabé en ese momento es digamos, el protagonista en ese binomio, en esas dos personas. Pero ya vemos que Pablo está predicando el Evangelio. Pero en el capítulo 10 nos encontramos a Pedro yendo a casa de un centurión romano, de Cornelio. Y Pedro comprende que el Evangelio también es para todas las naciones. Porque cuando decimos todas las naciones es el resto de las naciones, aquellos que no son gentiles, no solamente judíos. Y sabemos cómo en su propio testimonio, en el capítulo 11,
a las columnas de la iglesia. Ellos discutieron y debatieron porque no aceptaban, no comprendían que realmente el Señor diera un arrepentimiento para vida a los gentiles. Y es ahí donde ellos aceptan y comprenden la grandeza de este llamado que ya el propio Jesús se lo estaba enseñando y que tuvieron que comprenderlo más adelante, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos la comisión fundamentada en la Trinidad de Dios. Hoy se escuchan tantas barbaridades de cómo bautizar. Hoy hay grupos, denominación cristiana, digo, entre comillas, no lo sé, que están debatiendo si hay que bautizar en el nombre de Jesús solamente o en el nombre del Espíritu Santo solamente. Por favor, la Biblia se complementa. Y creo que este texto es muy definitivo y claramente nos enseña que la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está presente y es un fundamento principal en la propia propagación del Evangelio, en la propia revelación de Dios y en este caso en el propio bautismo, que estamos hablando aquí de la ordenanza. O sea, estamos hablando de aquellos que en las aguas testificaban públicamente acerca de este asunto. Bueno, aquí tenemos el Evangelio predicado, pero ya tenemos la palabra discípulo. O sea, él no le dice, id y haced, cristianos, y dejarles ahí, no. Es una comisión para el discipulado. El discipulado claramente sabemos que tiene que ver con alumnos que están siguiendo ellos a un maestro. Ellos fueron discípulos y después se les comisionó, por supuesto, como apóstoles, por ese don recibido del cielo en virtud de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Los apóstoles, el argumento autoritativo en el Nuevo Testamento es el equivalente a los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos eran realmente portadores de la palabra de Dios, de la autoridad de Dios, en la misma manera que los profetas en el Antiguo Testamento eran portadores de la autoridad divina en esa presentación de la palabra. Bueno, este no es el tema para explicar hoy, pero es un pequeño detalle que considero importante. Verso 20, enseñándoles a guardar, o sea, guardar significa retener todo lo que ellos habían aprendido y se lo estaban ahora transmitiendo a otros en el propio mensaje del Evangelio. Sabemos perfectamente que un hombre no puede comprender toda la vida cristiana en un momento en el que recibe a Cristo para salvación. Pero sabemos que en ese momento la transformación de Dios es completa, la santificación de Dios es completa, la justificación de Dios es completa. La justificación no aumenta en la vida de un creyente, es igualmente justo el día que es justificado y el día que realmente se presente delante del Señor. Esto no aumenta en nosotros. La redención tampoco fue cumplida y fue hecha por el Señor. En el sentido de la condición de santo, tiene que ser perfecta, porque claramente nos enseña Hebreos que fuimos por un solo sacrificio, por la entrega de la vida de Jesucristo. Fuimos santificados una vez para siempre. Por lo tanto, esto es un equivalente a ser justificado. En la epístola a los Hebreos, la santificación es un equivalente de la propia justificación. Entonces podemos ver, pero a la vez sabemos que nuestra santificación es una experiencia diaria. Por lo tanto, en esa posición perfecta, nosotros vivimos y experimentamos cada día y crecemos en el Señor y aprendemos cosas del Señor. Entonces, los creyentes aprenderían todo lo que los apóstoles les iban a enseñar. O sea, todo lo que Cristo enseñó a los apóstoles es lo que los apóstoles iban a enseñar a otras personas, a otras gentes, por el propio Espíritu Santo que en ellos estaba y que les mostraría todo aquello que tendrían que enseñar, porque tomaría del mismo Jesucristo y se lo comunicaría. Y sabemos perfectamente que esto guarda una relación importante con el Nuevo Testamento. Y entonces Jesús concluye,
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, esto es una gran noticia que nos asegura, que nos afianza y que nos anima. Pero como hemos dicho, debemos un poco de diferenciar entre este creer que es sin frutos, sin evidencias, susceptible de desconfianza, y en el verdadero creer, que tiene que ver con recibir el mensaje, con vivir la vida que el poder de Dios por el Evangelio nos transmite, que realmente nuestra vida imita la vida de nuestro Salvador y que se manifiesta en una relación creciente y personal con Jesucristo. Por lo tanto, para los que nos estamos salvando, el Evangelio, la palabra de la cruz, es poder de Dios. Bueno, pues hasta aquí este programa y que Dios les bendiga y les espero la próxima semana. Muchas gracias. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas.